un comunicado y un pedido que hizo el Colegio de Abogados de Santa Fe. Yo lo voy a leer. El Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe exhorta a las autoridades públicas, candidatos y candidatas a que se abstengan de efectuar declaraciones que denigren el legítimo trabajo de los abogados y de las abogadas. La pregunta que uno se hace es, ¿qué pasó? ¿Por qué este planteo? ¿Por qué esta advertencia? ¿Por qué este pedido? Lo tengo en línea al doctor Andrés Abramovich, que es el presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe. Andrés, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, José? Buen día, gracias por comunicarte. Bueno, ¿qué pasó? Mira, verdaderamente lo que escuchamos últimamente en los distintos medios de prensa, de parte de distintos candidatos de los diversos partidos políticos, donde verdaderamente asistimos a una denigración constante del trabajo profesional en perjuicio de nuestros clientes, de los justiciables, de aquellos que concurren a los tribunales en los diversos fueros para obtener el reconocimiento de sus derechos. Ustedes seguramente escucharon hablar, y esto reconoce una variedad en cuanto a la pertenencia de los partidos, o sea, esto no es privativo de una corriente partidaria, sino que escuchamos en boca de muchos candidatos y también representantes de los distintos estamentos del Estado, hablar de la denominada industria del juicio, para referirse a aquellos casos donde un trabajador, una trabajadora, reclama para que se le reconozca un derecho, sea una indemnización derivada de un despido, un resarcimiento como consecuencia de una enfermedad, un accidente del trabajo, y con ese ánimo reduccionista se procura destruir o deslegitimar la actividad de los profesionales de la abogacía, que básicamente lo que nosotros hacemos es que cuando se verifica algún incumplimiento en cualquier área, tanto en un ámbito laboral o en un ámbito civil y comercial, bueno, los clientes concurren a nosotros para que se hagan efectivos y que se reconozcan los derechos. Obvio. Y cuando escuchamos de los políticos hablar de la industria del juicio, verdaderamente no tenemos que dejar de asombrarnos. Y esto tiene en consideración, primero, una parte central, que procura reducir el problema de la litigiosidad, echando la culpa a quienes hacemos nuestro trabajo para defender los derechos de los más vulnerables sobre todo. Y fíjate vos lo que pasa en los juicios contra el ANSES, y acá vos, tu audiencia es muy numerosa, y seguramente hay jubilados y jubiladas que tienen que litigar ante el ANSES, y muchas veces lamentablemente no obtienen el reconocimiento a sus derechos, pasan largos años, y no escuchamos a ningún político referirse a eso. O sea, cuando hay vulneración de los derechos esenciales de personas que efectivamente lo necesitan su crédito para afrontar las necesidades elementales. Bueno, sin embargo, lo único que hacen los políticos es referirse a la industria del juicio para justamente atacar la actividad legítima de numerosos profesionales de la abogacía que trabajan correctamente y de manera idónea para que su cliente pueda obtener un resultado ajustado a derecho. ¿Esto, Andrés, se da a nivel nacional o también a nivel provincial, aquí local? Mira, a nivel nacional, fundamentalmente escuchamos de los distintos candidatos, reitero, no es con exclusividad ningún partido, sino que todo el escenario político en general hace referencia a la industria del juicio, cuando lamentablemente no hablan de políticas centrales para combatir el desempleo, para tener empleo de mayor calidad, y solamente hablan de industria del juicio. Sí, no es que los profesionales de la abogacía... Sí. No, que te quería agregar algo, porque ahora que te estoy escuchando, estoy pensando, como repasando, y sí, es llamativo cómo se habla mucho de, por ejemplo, reducir las indemnizaciones por despido. Claro. Y se habla menos de que con los sueldos que se pagan hoy en la Argentina no se llega al límite de la pobreza. El sueldo, el ingreso mínimo de una familia para no ser pobre es de 320.000 pesos este mes y va a seguir subiendo. Y la verdad que el tema, hablando de los salarios, si hay un insumo que se abarató muchísimo en los últimos años es pagar sueldos. Antes era realmente algo quizás que te implicaba mucho y hoy ha bajado mucho. Y con respecto a lo que decías contra el ANSES, está esto de que hay gente que se muere esperando, ¿no? Pero totalmente. Totalmente. ¿Y vos escuchaste a algún candidato, a algún político referirse a toda la problemática del ANSES
y que la falta de reconocimiento de los derechos de gente que está esperando y lamentablemente pierde su vida esperando y no obtiene el reconocimiento como corresponde. Eso alguien se refirió, y a lo largo del país tenemos miles y miles de juicios y que simplemente nosotros los abogados nos limitamos a llevar adelante un reclamo para que se reconozcan derechos humanos elementales, en este caso de personas que lo necesitan, y lamentablemente en ninguna carta de propuesta de los partidos encontramos en este caso para que se defiendan los derechos de numerosos jubilados y jubilados que necesitan obtener una respuesta rápida del Estado. Y como también vos referiste correctamente, José, estamos también escuchando desde distintas esferas de los partidos de que se procura reducir las indemnizaciones como consecuencia de los despidos. Verdaderamente, este no es el problema de la falta de creación de empleo de calidad, porque si una persona es despedida, imagínate lo que le genera para sí mismo y para su familia quedar afuera del mercado de trabajo, y un fondo de cese, un fondo de desempleo, un sistema de capitalización como es el que se procura instaurar, o por lo menos de boca de muchos de los candidatos lo escuchamos, verdaderamente esta no es la solución, porque despedir de alguna manera no es un derecho, sino que es una posibilidad que tiene el empleador, que si despide a una persona que está trabajando durante un tiempo, tiene que pagar una indemnización, así esta persona que es despedida, que es expulsada del mercado laboral, cuenta con un fondo, no sé si suficiente, pero un fondo para afrontar las necesidades en un corto plazo hasta tanto obtenga otro trabajo. Pero el fondo de cese laboral no es la solución de ninguna manera, incluso más. O sea, las empresas tienen que estar preocupadas si se instaura un fondo de cese laboral, es decir, que los empleadores no paguen una indemnización, sino que una vez que concluya un trabajo, que sea por despido, por renuncia, se le paga mes a mes, cobra de ese fondo, bueno, durante un determinado lapso, hasta que tanto obtenga otro trabajo. Sí. Imagínate una persona que tenga que sacar un crédito en algún lugar. Si es despedida de cada uno de los trabajos, que tenga que alquilar, también es un problema para la empresa. Que tenga que alquilar una persona que está desocupada y le digan, tráigame 150, ¿cómo se dice? Avales no se dice. Garantías, garantías propietarias o garantías personales. No, estoy desempleado. En esto es una conversación y yo también estoy pensando en voz alta a medida que escucho, porque es algo que la verdad no lo había pensado. También se estaría profundizando todavía más la diferencia entre los empleados privados y los públicos, porque nadie habla, porque digo, es el Estado, en el Estado no es tan simple que te despidan. Y habría que cambiar muchas cosas porque tenés el Estado federal, pero después tenés los estados provinciales, municipales, todo un mundo. Tal cual. Y en cambio en el sector privado las cosas son distintas. Tal cual. Y quizás esto también contribuye a decir, bueno, hagamos que sea más fácil despedir. Tampoco me interesa pensar en compliquémosle la vida a los empresarios para que no despidan. Me parece que tampoco está bueno, ¿no? Pero no, de ninguna manera, pero a ver, de alguna forma, aquellos que tienen interés económico en que esto sea más barato, tanto el costo de contratación como el costo del despido, bueno, por ahí es lógico que planteen esta situación porque el empresario tiene ánimo de lucro. Ahora, de los representantes del Estado, aquellos representantes que deben velar por el interés común. El interés común se refiere a empleadores, trabajadores y toda la comunidad en general. Que hablen de la industria del juicio, que hablen de abaratamiento de los costos, y cuando los juicios son consecuencia, y esto hay que tener en claro, los juicios son consecuencia de incumplimientos. Y obviamente, como en todos lados, existen abusos, pueden existir de algunas personas que vaya y que reclame sin derecho, pero para eso está la justicia, para verificar si tal reclamo corresponde o no corresponde. Por eso esas generalizaciones arbitrarias, eso hablar de industria del juicio, cuando estamos lamentablemente viviendo en un país al margen de la ley y como consecuencia del quebrantamiento de la normativa existen muchos juicios, bueno, ahí hay que poner foco. Y si los empresarios cumplieran con sus obligaciones, si los empresarios cumplieran con las normas, seguramente no existiría o serían mucho menos los juicios en la justicia del trabajo, valga la redundancia. Bien, Andrés, por eso tenemos que hacer un análisis más de fondo y fíjate, perdóname esto último,
en épocas de crecimiento económico, en épocas donde tuvimos prosperidad, había verdaderamente muy pocos desocupados, y en épocas de flexibilización laboral, por ejemplo, en la década de los 90, tenemos un 22% de desocupación, con leyes laborales flexibles, con posibilidad de los empleadores de contratar personas y haciéndolo de manera a poco costo, también de destruir relaciones laborales, sacándose de encima trabajadores también con poco costo. Ayer teníamos 22% de desocupación, bueno, hoy tenemos 5 o 6%. Por eso la cuestión es más de fondo, atacar la calidad de los empleos, sacar de la informalidad a numerosas personas que necesitan obtener un trabajo y sacar sobre todo la línea de pobreza, como vos bien referiste, José, también en el comienzo de la nota. Andrés, muchísimas gracias. Gracias a vos, muy atento. Un abrazo. Andrés Abramovich, presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, es un planteo que están haciendo todos los colegios